Estimados alumnos, junto con saludar a cada uno de ustedes, la clase del día de hoy estará enfocada a la construcción de nuestro trabajo de investigación, nuestro informe de investigación, de acuerdo a los elementos que hemos visto durante nuestras clases, de acuerdo a la experiencia número 4. El objetivo de esta clase es poder explicar, analizar y reflexionar respecto de las dudas que pueden surgir cuando estamos construyendo un informe de investigación de acuerdo a lo que significa realizar un informe en educación superior. Para poder comenzar, vamos a observar el siguiente video, la siguiente cápsula, de acuerdo a un resumen de los elementos que hemos visto en nuestras clases de acuerdo a la experiencia número 4. Veamos.
Bien, una vez que hemos analizado, ¿cierto?, los elementos que influyen dentro de la composición de nuestro informe, es importante que veamos la pauta con la que nosotros vamos a confeccionar dicho informe. Es necesario considerar que nuestro informe tiene que tener ciertos apartados, como por ejemplo la portada, el índice, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Dentro de lo que es la portada, es necesario considerar el logo de nuestra institución, que tiene que ir en la parte superior de la hoja de tu informe. También tienes que incluir el nombre del alumno o de los alumnos y del profesor que te va a evaluar. También la carrera, la asignatura, que en este caso sería Habilidades Básicas de Comunicación o PLC 1101. También es importante que dentro de lo que es la asignatura incluyas la sección a la que tú perteneces y también la fecha de entrega. En el índice vas a entregar el listado de los diferentes apartados de tu informe, donde tú vas a enumerar la página en la cual aparece el tema o el contenido que vas a abarcar dentro de tu informe. Tenemos también la introducción, que va a explicar el contexto, es decir, el medio en el cual se va a desarrollar tu tema, así como también el objetivo del informe, es decir, la finalidad que tú deseas entregar en la confección de este informe, qué es lo que tú quieres lograr. El objetivo que tú tienes que conformar dentro de este informe es similar a lo que hacemos nosotros los profesores cuando comenzamos nuestra clase, cuando escribimos el objetivo de la clase, ¿ya? Es decir, el propósito que nosotros deseamos lograr o alcanzar con el contenido que deseamos entregar. Generalmente el objetivo tú lo vas a plantear a través de la composición de un verbo que sea conjugado que no sea conjugado, sino que sea de forma neutra, y el contenido, por ejemplo, identificar las partes del computador. Bien, luego vemos las secciones del informe, que va a ser precisamente los elementos que van a conformar tu informe dentro de todos los apartados, es decir, los subtítulos o los subtemas que tú vas a abarcar a lo largo del informe de investigación. Luego tenemos el desarrollo, donde tú vas a incluir los subtítulos representativos del contenido del texto. Vas a incluir las citas, que pueden ser directas o indirectas. Recordemos, de acuerdo a lo que dice el video, tienes que incluir al menos 3 fuentes diferentes de información para poder extraerle el contenido que tú deseas utilizar, y por lo tanto ese contenido, esas citas las vas a incorporar dentro del informe. Además, es importante seleccionar 3 imágenes como máximo dentro de la estructura de tu informe. Lo importante sí es que las imágenes sean gráficos, sean tablas, sean diagramas, no tengan un tamaño muy excesivo dentro de cada una de las hojas del desarrollo, porque de esa forma estarías quitando contenido a los párrafos que van a conformar tu texto. Además, es importante señalar que el desarrollo debe tener una extensión de 3 páginas, ni más ni menos. 3 páginas organizadas en 3 a 5 párrafos cada una, y que cada uno de los párrafos, para que sea como tal llamado párrafo, tiene que contener al menos 3 oraciones cada uno, las cuales deben estar estructuradas en torno a la idea principal. Si tú te fijas, acá aparece una pirámide inversa. Esto quiere decir que el desarrollo de tu informe tiene que abarcar desde lo más general, de acuerdo al tema, y tiene que terminar con algo particular. Por ejemplo, vas a comenzar como idea general de tu desarrollo. Si vas a estar hablando, por ejemplo, del computador, vas a hablar acerca de qué es el PC, quién lo creó, en qué año, etcétera, y vas a terminar, por ejemplo, en la parte inferior de la estructura, vas a terminar, por ejemplo, explicando cuáles son las diferencias entre un computador que tenga, por ejemplo, CPU, a un computador, por ejemplo, que sea un notebook, ¿ya? Es decir, vas a terminar con una idea puntualmente particular de tu tema. Luego tenemos la conclusión.
donde en la conclusión tú vas a entregar contenido respecto de la síntesis del trabajo que has realizado, es decir, en qué abarcó, qué contenidos tuvo, etc. Un resumen de todo lo que colocaste en el desarrollo. Luego tenemos la evaluación del cumplimiento del objetivo. Recuerda que el objetivo lo planteaste en la introducción, por lo tanto, en la conclusión tienes que evaluar, reflexionar si el objetivo se cumplió o no y explicar por qué tú crees que sí se cumplió. Luego tenemos las proyecciones a partir de la indagación y el trabajo realizado, es decir, qué subtemas no pudiste abarcar o qué reflexiones pueden quedar, como se dice de forma coloquial, en el tintero y que no pudiste seguir desarrollando en, como dice la palabra, valga la redundancia, en el desarrollo de tu informe. De esa forma, esos 3 elementos estarían dentro de lo que es la conclusión. Ahora, lo importante es que estos elementos no sean colocados en la conclusión como subtítulos dentro de la misma conclusión, sino que sean parte de todos los párrafos que van a conformar cada sección. Es decir, si tú vas a presentar la síntesis, la evaluación del objetivo y las proyecciones, utilizas marcadores discursivos. Por lo tanto, en conclusión, para finalizar, etc. De esa forma estarías uniendo todos los elementos que debe tener la conclusión sin necesidad de que los vayas colocando como un subtítulo dentro de la conclusión. Tenemos también las referencias bibliográficas. Súper importante. ¿Por qué? Porque las referencias bibliográficas van a entregar el detalle de las fuentes que tú utilizaste para conformar tu informe. Lo importante es señalar que la información que tú extraes de las referencias bibliográficas no se va a basar en un cortar y un pegar completamente de la información, es decir, que vayas a establecer algún grado de copia de las fuentes que consultaste, sino que vas a extraer solamente información detallada, precisa y concisa, que va a ayudar a conformar tu informe. Otros aspectos formales que se van a considerar: máximo 3 integrantes por grupo, el formato tiene que ser en hoja tamaño carta, la letra se va a llamar Arial en tamaño 12, el interlineado va a ser sencillo y el margen justificado, es decir, que el margen de la derecha sea el mismo que el margen de la izquierda de tu trabajo, de tu informe, en cada una de las hojas que componen tanto la introducción, el desarrollo y la conclusión. Es necesario señalar también que la entrega de este trabajo va a ser vía Blackboard, mediante Lava, según las indicaciones que te dé el profesor respecto de las fechas, y tendrá activado el reporte de SafeAssign para poder detectar plagios. Recordemos que Duoc trabaja con este sistema para poder detectar cuando los alumnos realizan un cortar y un pegar de la información de forma textual y por lo tanto los trabajos que sean detectados como plagios van a ser evaluados con nota mínima. También es importante conocer cuál es la rúbrica con la que se va a evaluar este trabajo. El puntaje total van a ser 56 puntos que señalan, ¿cierto?, para la nota 7. Tiene un porcentaje de exigencia de un 60% y además va a evaluar competencias de empleabilidad, como por ejemplo habilidades para buscar, para procesar y analizar la información. ¿Qué aspectos se van a evaluar? Introducción, desarrollo, conclusión, aspectos formales, marcadores discursivos. Como tú te puedes dar cuenta acá, aparece el dominio desde excelente dominio con 6 puntos hasta el mínimo, que sería dominio por lograr, con 0 puntos. De la introducción, ¿qué es lo que se va a evaluar? Que en la introducción se presenta el contexto que se pide, ¿cierto?, de acuerdo a la pauta, se plantea el objetivo y se exponen las secciones del informe, es decir, los subtemas o apartados que va a tener tu informe de forma general. Tenemos el desarrollo. ¿Qué es lo que debe contener el desarrollo? Párrafos de al menos 3 oraciones organizadas en torno a la idea principal o al tema principal del cual tú vas a realizar tu informe. Subtítulos, ¿cierto?, de acuerdo al tema general. Citas directas e indirectas, como mínimo 3. ¿Puedes incluir más? Sí, puedes incluir más. Imágenes, tablas, gráficos y o diagramas con un máximo de 3. No puede exceder más de 3 a lo largo de todo el informe. De la conclusión, ¿qué es lo que se va a evaluar?
se va a evaluar que en la conclusión se presente la síntesis del trabajo realizado, la evaluación del cumplimiento del objetivo y se exponen las proyecciones. Es decir, la conclusión, como dije anteriormente, tiene que tener un resumen de tu informe, además de evaluar si cumpliste o no cumpliste el objetivo que presentaste en la introducción, y además las proyecciones, es decir, los subtemas que tú no pudiste abarcar a lo largo de tu informe, pero que sin embargo pueden generar nuevas reflexiones o nuevos subtemas en, por ejemplo, un trabajo de investigación posterior. Aspectos formales. ¿Qué aspectos formales se van a evaluar? Que el informe presente la portada, de acuerdo a las indicaciones, el índice, las referencias. Cuando hablamos de referencias hablamos de las citas o referencias bibliográficas, y el formato, es decir, que el trabajo tenga tamaño de la hoja en tamaño carta, la letra que sea Arial 12, el margen que sea justificado y el interlineado, que sería en este caso el interlineado simple. Y además la extensión de acuerdo a lo solicitado, es decir, 3 páginas de desarrollo, ni más ni menos, con 3 a 5 párrafos por cada una de las hojas que componen la extensión del desarrollo. También tenemos los marcadores discursivos, es decir, que a lo largo de todo el texto tú puedas utilizar marcadores discursivos que permiten dar cuenta claramente de la relación entre las oraciones o los párrafos. Es decir, marcadores discursivos, de acuerdo a lo que vimos en clases anteriores, son aquellos que nos van a permitir unir un párrafo con otro y que también nos van a dar la estructura de introducción, de desarrollo y de conclusión. Recordemos que cuando comenzamos un texto, de acuerdo a una introducción, podemos utilizar el marcador discursivo para comenzar, en primer lugar, inicialmente. Luego podemos utilizar en el desarrollo, por otro lado, además, por otro lado, luego, ¿sí? Que son marcadores que te dan una continuidad dentro del desarrollo. Y tenemos los marcadores discursivos que se utilizan frecuentemente en la conclusión, que van a ser por lo general en conclusión, finalmente, para concluir, etc. De esa forma estaríamos evaluando los marcadores discursivos que van a componer cada uno de tus párrafos. Otros aspectos también que se van a considerar dentro de la pauta de evaluación van a ser la redacción, puntuación y mecanismos de correferencia. Cuando hablamos de la redacción nos referimos a que tu texto no presente errores gramaticales, tanto en la construcción de las oraciones como en las frases. El uso de verbos bien conjugados, sustantivos, por ejemplo, si son sustantivos propios como nombres de personas, nombres de países, que cumplan con la regla de que, por ejemplo, tiene que ir la primera letra inicial en mayúscula, y adjetivos, es decir, que no tenga faltas de ortografía dentro de lo que es la redacción. Tenemos también la puntuación, donde se va a evaluar que se utilicen correctamente los signos de puntuación según el sentido del texto producido, que utilices correctamente, por ejemplo, un punto seguido cuando quieres continuar una idea dentro de un mismo párrafo, que utilices, por ejemplo, el punto aparte, cuando, ¿cierto?, una idea de un párrafo es distinta a la del párrafo que vas a introducir posteriormente. El uso de la coma, si vas, por ejemplo, a enumerar elementos, el uso del punto y coma, es decir, cuando terminas una idea pero estás introduciendo una nueva dentro del mismo párrafo. Tenemos también la correferencia, mecanismos de correferencia, es decir, que el texto presente diversos mecanismos de correferencia en su redacción, como por ejemplo sustitución léxica, es decir, que no repitas muchas veces la misma palabra o quizás una palabra como por ejemplo cuando quiero unir oraciones. Sucede en algunos casos que algunos alumnos utilizan mucho el i, ¿sí? De esa manera también puede que si estamos hablando del computador, que no repitamos muchas veces la misma palabra dentro del párrafo o del texto. Tenemos que utilizar sinónimos, el computador, el PC, el ordenador, etc. Cuando hablamos también de pronominalización, es necesario hacer la diferencia, por ejemplo, del pronombre, de un pronombre personal, por ejemplo, él, con tilde, de un
de él con tilde y de él sin tilde. El ahí, el ay y el ay como expresión, ¿sí? De esa forma también vamos a estar evaluando el uso que tiene cada concepto al interior de los párrafos que tú vas a conformar. Y tenemos también la elipsis, es decir, omitir el contenido dentro de un mismo texto, pero a la vez lo vas a reemplazar por otras palabras o por otros conceptos o por otros sustantivos que aludan a la misma idea que tú planteaste en un inicio. Desde el contenido de las competencias de empleabilidad se van a evaluar dos aspectos. Por ejemplo, crea contenido considerando el uso de medios digitales y la integración de información. Es decir, que el contenido que tú creas sea considerado de acuerdo a diversos medios digitales y la integración específica de la información. Recordemos que la información que tú tienes que considerar dentro de este informe tiene que ser información que no sea muy antigua. Ojalá consultar información que no tenga una antigüedad más allá de 5 años, ¿cierto? Y de esa forma estarías considerando, como es en este caso, un elemento tecnológico que puede tener una gran cantidad de actualizaciones a lo largo del tiempo, considerar que la información sea fresca, sea reciente, pero que a la vez también presente una evolución de acuerdo al tiempo, considerando los contenidos o subtemas que pueden ir surgiendo a lo largo de investigaciones anteriores a la tuya. Otro aspecto que se va a considerar es la realización de diversas acciones preventivas para el resguardo de la seguridad de la información en diversos entornos digitales, manteniéndose actualizado. Es decir, que realizas acciones preventivas para el resguardo de la seguridad de la información en torno a los medios digitales que utilizas. Es decir, no realizar un cortar y un pegar de la información, sino que también consultar fuentes que sean confiables de acuerdo a la información que tú vas a utilizar, actualizándote constantemente en las acciones de resguardo. Como decía el video, por ejemplo, consultar fuentes que sean confiables. El uso, por ejemplo, del Google Académico, el uso, por ejemplo, de la biblioteca virtual de Duoc o de revistas científicas. Porque claro, la diferencia es muy abismal cuando tú, por ejemplo, consultas un tema desde Wikipedia, desde, por ejemplo, el Rincón del Vago, desde, por ejemplo, el Icarito, a una revista que sea, por ejemplo, formal, como una revista científica. Hay una revista científica bastante utilizada que se llama Cielo, S-C-I-E-L-O. Es una revista científica que está permitida y certificada por el Ministerio de Educación. Dentro de todos estos dominios también es importante considerar que si bien son competencias de empleabilidad, van a tener una gran incidencia en tu futuro campo laboral, porque también, como decía el video, esta estructura te va a servir para poder conformar el portafolio, es decir, el informe que debes realizar una vez que hayas finalizado tu carrera. También, al igual que los aspectos anteriores, lo que se va a considerar dentro de las dos competencias de empleabilidad que se van a evaluar, van a tener, ¿cierto?, 5 dominios. Desde el excelente dominio, que van desde 4 puntos, alto dominio, 3 puntos, dominio aceptable, 2 puntos, dominio en proceso, 1 punto y el dominio por lograr. Es importante considerar que dentro de esta rúbrica de evaluación, tú tengas la información fidedigna para poder considerar qué aspectos consideraste dentro de la conformación de tu informe y qué aspectos no consideraste. La idea es poder establecer una evaluación que sea lo más transparentemente posible. Ahora, el hecho de poder transparentar esta rúbrica te va a poder permitir utilizarla como proceso de evaluación antes de que tú entregues tu informe, porque de esa forma vas a poder verificar qué elementos tiene o qué elementos le pueden faltar a tu informe. Lo importante es considerar que de acuerdo a esta estructura, ¿cierto?, la estructura que debe considerar tu informe, lo importante es establecer que esta estructura es la que vas a utilizar de ahora en adelante en todos los informes que tú realices.
Esta es la forma correcta y es la forma que se utiliza dentro de lo que es la educación superior cuando tú realizas informes de este tipo. Insisto, lo más importante también es buscar información cuidadosamente que no caiga en el plagio. Es decir, que tú busques, por ejemplo, una revista científica o un paper o un informe que tenga el mismo tema que tú vas a tratar y que puedas decir, bueno, entonces lo voy a copiar, le cambio el nombre y lo entrego. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sistema que nosotros poseemos, el SafeAssign, se van a detectar inmediatamente porcentajes de plagio. Y de acuerdo a esos porcentajes de plagio es de acuerdo a lo que nosotros nos vamos a guiar, porque si SafeAssign nos dice de que tiene un alto porcentaje de plagio, nosotros podemos ir a la fuente, consultarla y ver si tú sacaste completamente el texto de ahí o copiaste textualmente una serie de párrafos y que los incluiste en tu informe. Esta sería una forma responsable, una forma adecuada de poder realizar un informe de investigación. Es importante también considerar que respetes la fecha de entrega que te va a entregar, en este caso, tu profesor de asignatura, y por lo tanto establecer que dentro de ese plazo y, bueno, considerando también las clases que anteceden a la fecha de entrega, tú vas a ir entregando informes de avance. Esos informes de avance te van a poder ayudar para poder modificar aspectos que quizás no habías tenido en cuenta dentro de esta rúbrica, como por ejemplo el uso de los marcadores discursivos o como por ejemplo también el ítem de redacción. De repente los alumnos conforman buenos trabajos, pero no se dan cuenta de que tienen errores en el uso, por ejemplo, de los conectores, que colocan como marcadores discursivos en cada uno de los párrafos, o también en lo que es el ítem de redacción. Tienen serios problemas de redacción que de repente el Word no va a detectar. Generalmente el Word no va a detectar, por ejemplo, un el con tilde o un el sin tilde. No va a detectar un tú con tilde o un tú sin tilde. Por lo tanto, es importante que de acuerdo a la entrega de los informes de avance que tú debes ir entregando, puedas ir mejorando aspectos que quizás en la construcción inicial de tu informe no habías considerado. Y de esa forma, mientras más personas vean tu trabajo, lo analicen, vas a poder resolver cualquier duda que no te hayas dado cuenta cuando estabas conformando tu informe. Lo importante también es considerar que dentro de todos estos aspectos puedas cumplir con la fecha de entrega, puedas cumplir con los informes de avance y por lo tanto que tu trabajo sea evaluado de acuerdo a la transparencia que se está presentando aquí en esta rúbrica de evaluación. Espero que haya quedado más claro la estructura del informe. Espero que hayas podido dilucidar todas las dudas que tengas respecto de cómo poder conformar un informe de investigación y por lo tanto tengas una evaluación muy considerablemente buena de acuerdo a cómo tenemos que ir desarrollando informes de este tipo. Recordando que estamos en educación superior, recordando que ya no estamos en el colegio y por lo tanto la estructura de cómo realizar informes va modificando. Espero que hayan quedado claras tus dudas. Cualquier duda o consulta puedes contactar a mi correo de profesor d.villanueva@profesor.doc.cl. Que estés bien, un abrazo para todos.